Don Luis, bienvenido al siglo XXI. Sí, muchas gracias. Profesor universitario, ex viceministro, banquero 30 años, bueno, toda una carrera. También estuviste en instituciones como el ICE, como director, un gran economista, socio de CEPSA. Ella, CEPSA, ¿cuántos años va a cumplir? 42 años. 42 años, bueno, dice, es una... Yo me acuerdo mucho cuando iba a Sí. CEPSA. Eh, CEPSA lo fundaron Carlos Magdaleno del Castillo, don Eduardo Lizano y Fernando Naranjo. Eh, y a los 3 meses nos metieron a Francisco de Pablo Gutiérrez, que en paz descanse, y a mí. Nosotros éramos los los Huila, los juniors. juniors, pero ahí estamos. Bueno, ahí Bueno, estoy yo. Guti desafortunadamente todos nos han dejó. estado aquí menos mi querido Guti Guti, Ujú. que nos hace una falta terrible. La Terrible. verdad es que era una persona muy especial, con una gran visión de futuro. Yo espero que cuando se escriba historia económica, como se ha escrito alguna buena historia económica en Costa Rica, a Guti se le dé créditos por muchas cosas, un gran funcionario público, etcétera, etcétera. Pero más que nada, Guti fue el que marcó la pauta para bajarnos de aquellas inflaciones de dobles dígitos Sí. a llevarnos a una inflación de 1%. Bueno, ahora vivimos otro mundo que es temporal, espero, pero el haber abandonado eh, las mini devaluaciones, haber cambiado la forma en que funciona el Banco Central y que lo continuaron los presidentes ejecutivos posteriores, don Rodrigo Bolaños, Olivier Castro, o sea, no abandonaron mucho, pero el gran mérito de Guti en esta parte es habernos Puesto a flotar un poquito. no, pero haber quitado Esa, la mentalidad inflacionaria que tenía este país. Impresionante, ¿verdad? Eso yo espero que se lo reconozcan en la historia. no, yo creo que la historia tiene que, de hablar de economía, van a tener que hablar con muchos de Sí, CEPSA, ¿verdad? Un Eduardo Lizano que habla y acaba de escribir un folleto muy interesante. Es extraordinario. más, voy a escribir sobre ese artículo de él, bueno, un artículo en el periódico, pero la verdad es que nosotros perdimos esas visiones de largo plazo, porque todo como que se nos ha venido atropellando, ¿verdad? Ahora, la verdad es que llegan al gobierno y todo son prioridades, hay tanto entrabamiento, tanto problema, que perdimos eh, perspectiva, digamos, de planificación en cuanto a la infraestructura, ¿verdad? O sea, no puede ser que tenemos los problemas que estamos teniendo en los puertos, sobre todo en Caldera, en el aeropuerto Juan Santamaría, que viéramos ya de pensar en un aeropuerto más acorde a la, a la, a la visión de Costa Rica. Ya el otro día que entrevisté a un muchacho Fernández, un técnico de aviación civil, hablaba de cómo creció Panamá, se hizo un hub completo. No, pero ahí fue al revés. Planteemos las cosas como son. Hay un grupo de empresarios que hicieron una aerolínea que la expandieron ¿Y qué pusieron? y que el Estado les ayudó. Entonces, es la aerolínea. Como eh, Copa. Costa Rica compite con, más bien Panamá compite con Costa Rica, porque ellos no están al nivel nuestro, pero tienen muchas oficinas regionales de corporaciones cuya gran parte del personal está en Costa Rica, pero los ejecutivos principales están en Panamá. Y yo una vez le pregunté a uno, dice, ¿por qué Panamá? Me dijo una cosa muy sencilla, 4 letras, Copa. Yo puedo ir a cualquier ciudad de América Latina sin cambio de avión. Importante. Y dice, para nosotros eso es lo que vale. Pero bueno, esa es una Bueno, realidad. nosotros teníamos hace mucho Laxa Sí, y pero Laxa nunca llegó nunca a fue ser, a ser nunca un buen llegó, actor. nunca llegó a ser el actor que Copa es en el desarrollo panameño. Y el gobierno lo que hizo fue facilitarle a Copa, haciéndole el aeropuerto que se requiere, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí sí me parece, Jorge, que
el país ha venido de un sobresalto a otro, en que en los últimos tiempos hemos dejado de hablar de una visión de largo plazo. Todo el mundo habla que las zonas francas, que la tecnología, pero como visión de país, ¿a dónde quiero estar yo en 20, 30 años? Con las modificaciones que hay que hacerles porque las circunstancias en el mundo van cambiando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente que no se beneficia del rápido crecimiento que está teniendo la parte dinámica de la economía no se quede atrás? No se quede atrás en oportunidades. Entonces, hay que plantearse las cosas más seriamente. Y entonces estamos tan ocupados como país en el día a día. Los incendios. Que sí, bueno, la pandemia fue una tragedia. Es que la gente todavía no entiende que Costa Rica estuvo a 48 horas de una cesación total y absolutamente de pagos. Si la sala cuarta se hubiera demorado una semana más en aprobar la reforma tributaria, Estaríamos en la lista negra. no, se le había acabado la plata al La Estado, plata, no había tenía nada. para pagar sueldos, nadie le quería comprar un título. Entonces, en esos sobresaltos, me parece a mí que el país espera que el presidente sea un gerente, y por eso todo el mundo está feliz con este señor tomando órdenes, cosas sobre cosas relativamente pequeñas, importantes, pero pequeñas, y no sabemos para dónde vamos. Déjeme dar un ejemplo. Yo estuve en la directiva del ICE y soy un asiduo lector del Economist, la revista, y que trae cada tanto tiempo un suplemento de tecnología. Les cuento a la directiva que acabo de leer un artículo en que dice que hay una cosa que se llama VoIP, Voice over the Internet Protocol, el uso de la voz sobre el protocolo de Internet, que va a afectar la telefonía tradicional. Y como el sindicato leía todas las actas, con que está bien que los lean, sobre nuestro cadáver. Y yo cada vez que hago FaceTime con alguien, me acuerdo, no te voy a decir el nombre, quién fue, pero un idiota. ¿Qué nos está pasando ahora? Bueno, el ICE se quedó atrás, no reaccionó a tiempo, no se dio cuenta. Hay que entender que telefonía subsidiaba a electricidad. Era una fuente de ingresos del demonio. Ya le quitaron una gran parte del mercado. Bueno, se la quitaron porque no sé. Por Pero inútiles. veamos la cosa grande. Es cosa de tiempo, Jorge, en que los paneles solares y las baterías lleguen a cierta parte, que esas monstruosidades de inversiones que tiene el ICE Sí. no van a estar utilizadas al tope como están utilizadas hoy. Tarde o temprano todas las casas van a estar el agua caliente, así, esto. Y entonces la pregunta es, primero, ¿qué hace usted con una institución que tiene 4.000 millones de dólares de deuda, casi toda externa? ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo la transforma? ¿Hay alguien pensando en eso? Lo único que hablan es del monopolio. Sí, el 5G que lo van a soltar y no lo sueltan. Claro, sí lo van a soltar, porque el presidente sí lo veo enérgico en eso. Me parece interesante la primera cosa que van a hacer, sacar el centro de despacho del ICE, eso es común en todos los países, sí, pero no, lo que te quiero decir es que perdemos la visión, así como la perdimos con la tecnología de telefonía, que debimos habernos preparado cuando ellos debieron habernos contado a los directivos del ICE sobre VoIP, se los conté yo, porque ninguno de ellos sabía que eso venía, y eso destruyó la telefonía. En el último año del gobierno de doña Laura, que nos dieron un informe como el accionista del ICE, telefonía fija, que los sindicatos del ICE durante la disolución del TLC se opusieron, si usted se acuerda, a muerte, porque eso era estratégico.
En el último año de doña Laura, Ya no hay. bueno, perdió 300 millones de dólares. No sé cuánto estará perdiendo ahora. En mi casa habían 3 líneas de teléfono, ahora hay una. Sí, ya no se usa. ¿verdad? O Hay, sea, los todo mundo jóvenes no tienen teléfono fijo en la No. casa. Yo lo tengo por costumbre. ¿verdad? Pero bueno, entonces las discusiones de lo de largo plazo, volver a mirar los requisitos del desarrollo, volver a las bases de lo que le enseña cualquier profesor de economía a los estudiantes de segundo año en un curso de crecimiento y desarrollo económico, es lo que tenemos que hacer. Y ahí fue donde don Eduardo Lizano volvió y nos llamó la atención. ¿A dónde queremos estar en el año 2050? cuenta. ¿Cómo podemos ser una economía dentro de la OCDE, que es el club de los países, digamos, eficientes, ricos, estar en el medio de eso? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a lo básico. ¿Por qué crece un país? Al inicio era fácil porque había mucha tierra. O sea, vos tenés factores, la tierra, el capital, el trabajo. Hay un momento que la tierra deja de crecer. La única manera de producir más en la agricultura es siendo más eficientes. Que lo hemos hecho en algunos productos, no lo hemos hecho en otros. Te voy a dar un ejemplo. Mientras que en lechería, el Ministerio de la Leche, que es la Dos Pinos, ha logrado mejoras increíbles en la producción de kilos de grasa, creo que llaman ellos, por animal. En el gobierno de Daniel Oduber, a mí me mandó hacer Daniel un estudio y teníamos 0.7 cabezas de ganado por hectárea dedicada a la ganadería. Hace 2 años que lo vi otra vez, teníamos 0.7 cabezas de ganado por hectárea. O sea, ahí no hemos avanzado nada. ¿Qué ha hecho el MAG en ganadería? Nada. Y tenés SENASA, y tenés esto, y tenés el otro. Pero ¿dónde está la revolución que hay que tener? Hemos logrado cambios importantes en algunas cosas en agricultura. Cuando pasaste de producir arroz a producir piña, la productividad se fue para arriba, porque la tecnología es nueva. ¿Cómo hace que Nicaragua tenga una productividad por hectárea mayor en arroz que Costa Rica? Ahí se la dejo picar. ¿Qué hemos hecho? Nada. A pesar de la oficina de Conarroz y todas las organizaciones. Entonces, lo que te quiero decir es que ahí tenés un primer factor, el factor tierra. No hay más, no vamos a destruir los bosques, no vamos a destruir. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea más productivo? Factor trabajo. Era muy fácil cuando teníamos el bono demográfico, que habíamos un montón de gente que íbamos para arriba, tenía suficiente mano de obra. Y ahora los viejitos son los que... Bueno, no estamos creciendo gran cosa. No. Y más bien los viejos nos estamos convirtiendo en una carga para las generaciones jóvenes. ¿Cómo haces que esa mano de obra sea no solo mano de obra, que todo el factor de trabajo sea más productivo? Eso pasa por la universidad, eso pasa por los colegios técnicos, eso pasa por el INA. Cuando ayer me decía uno abogado de esos muy distinguidos que estábamos hablando, que tenemos la misma edad, y me dice, Luis, hablábamos de colegios de educación pública y privada, le digo, vos y yo somos... de la escuela privada. No, de la escuela pública. Perdón. Buenaventura Corral, el Liceo de Costa Rica. Sí, él fue a la... Yo fui a la Buenaventura. Sí, él fue a la escuela argentina, creo que la de Barrio México, y no me acuerdo cuál de los colegios. Bueno, usted es el que estaba ahí en la sabana. Doble Segreda. Y dice, pero es que la educación pública se deterioró. Claro. Los que nos grabábamos del liceo, del Dobles, éramos tan buenos, el colegio era tan bueno como el colegio seminario o el San Francis. Lo único que nos llevaba montado el San Francis es que salían hablando inglés. Pero como educación era la misma. Pero tenías un Paco Lobo y tenías un montón de gente. 9,000 muchachos pasaron el examen de admisión del TEC. Entonces no estamos tan mal. Y solo 1,500 pudieron entrar. El país está necesitando ese tipo de gente. Entonces, ahí necesitas una... ¿Cómo haces para que el TEC duplique la matrícula? Y darle más presupuesto. No. Tenemos que pasar de dejarnos la cosa, y no quería meter en estos detalles, de clases de 30 personas. Yo estudié
en UCLA, en California. Y son las grandes universidades de Estados Unidos. Y eran 60. En primer año, matemáticas, éramos 200 en la clase. Y teníamos 1 hora por semana con un asistente que era un estudiante de 4º año o de primer año de posgrado. Y ahí te resolvían tus problemas y todo. Y aquí tenemos clases de 30 estudiantes. Eso no se vale. Bueno, pero hay que sentarse con el TEC, con la UTN, para, o sea, el cuento es que en Costa Rica la gente no quiere estudiar cosas técnicas. No, es que hay 9,000 muchachos que pasaron el examen y no pudieron ir al TEC. ¿Ok? ¿Cómo mejorar la educación para subir la calidad de lo que tenemos para ofrecer? Y más importante, ¿cómo mejoramos la educación pública en general? Jorge, la Escuela Buenaventura Corrales, donde usted y yo estudiamos, usted entra hoy, yo sé que Leonardo la mandó al Garnier, le hicieron bueno, y eso tiene 100 y pico años de existir, la arreglaron el edificio, pero da gusto entrar ahí. Yo que viajé por todo el país, el estado físico, o sea, uno dice, no se vale que a los chicos y a las chicas se les trate de esa manera. No se vale y hacen un préstamo millonario con el BID y resulta que iban a arreglar 100 y pico y arreglaron 40. Bueno, todo es así, es un desastre. Y después seguís innovación. Estamos hablando de mejorar el uso del capital, el uso del trabajo y el uso de la tierra, que son los factores que tenemos. El laboratorio yo diría que del científico más importante que ha salido de Costa Rica, que es Samuel Stubb, tiene un presupuesto más grande que las 5 universidades públicas de Costa Rica en la parte de investigación. O sea, un laboratorio en que hay, creo que me había dicho algo así él en un momento, que eran como 10 o 15 estudiantes de doctorado y unos 5 o 6 de postdoctorado. Lo que están produciendo ahí todo el tiempo de conocimiento, pero necesitan plata, nosotros no le estamos dedicando como país a la investigación y desarrollo. Vea la decisión de Estados Unidos de la semana pasada. No solo leemos lo de los chips que se están quedando atrás, pero viene una cantidad de dinero importante para investigación y desarrollo porque los chinos nos van a comer, dicen ellos. Entonces, primero nos mandaron a estudiar todos a California y a las mejores universidades y ahora sí. Y entonces, ahora, ¿cómo mejoras eso? Los ingleses le dedican mucha plata a eso, los alemanes le dedican mucha plata a investigación. O sea, te haces una pregunta. Suiza, con un salario mínimo de más o menos $4,000 al año, toque más que Costa Rica, le exporta maquinaria a China. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que son impresionantemente productivos. Esa mano de obra y el capital son impresionantemente productivos. Y no hablemos de Israel, que ese es eso es fuera de serie. Ahí es más en innovación. En innovación. Porque hay una cultura de innovación. Sí. Y hay una cultura en que si vos inventás algo y lo vendés y te haces multimillonario, qué dicha, te aplaude el Estado y te convertís en un héroe nacional. No como aquí, todo lo contrario. Y a mí me decía un señor que está metido en eso en Israel, dice, es que antes aquí aplaudíamos a los generales, ahora aplaudimos a esos que se hacen billonarios porque lograron hacer algo que el mundo quiere. ¿Okay? Pero bueno, entonces tenemos eso, tenemos que aumentar el coeficiente de inversión. Estamos invirtiendo muy poco entre el sector público y el sector privado, y el sector público en particular, en nueva infraestructura, innovación, capital de las empresas. Es urgente, y don Eduardo nos llama la atención en eso, que la inversión debería subir casi 6 puntos porcentuales del PIB. Eso significa que para subir eso tenemos que subir también el ahorro. Y no hay ahorro. Bueno, no estamos tan peor. El número... Los ahorros ahora con los fondos de pensiones... deberíamos subirlo en 4 puntos del PIB. Pongamos
El PIB anda alrededor de 60.000 millones de dólares. 4% son 2.400 millones Sí, de dólares de inversión nueva, de ahorro adicional. Entonces, Jorge, mi punto de vista es, no podemos solo crecer por crecer. La gente tiene que sentir que está participando de ese crecimiento. Claro, si yo trabajo hoy para Amazon o trabajo hoy para Intel o trabajo hoy para algunas de esas compañías que están, no sé, y yo soy parte de ese paseo y me está yendo bien y posiblemente tengo carro, tengo moto y vivo mejor que mi familia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los que se quedan atrás que sienten que no tienen la opción de llegar ahí? El romanticismo de que alguien que se queda sembrando chayotes va a vivir igual que un muchacho que sacó una maestría y está trabajando para Intel, yo creo que no es así. Pero tiene que haber una redistribución real de ingresos y tiene que haber además el sentimiento de la gente que si se esfuerzan pueden subirse al tren. Y eso viene por educación, eso viene por mejoras en la salud, eso viene porque te den el chance. oportunidades. Las oportunidades. Y no es un mundo que las oportunidades se ven todos los días. Y no Hay un obstáculo para cualquier emprendedor o los ponen a hacer cosas que digo no. yo. Yo gozo cuando me pongo, bueno, sí, hacer unas cajetas, hacer esto, hacer lo otro. No, el mundo es otro. El mundo, hay que de verdad apoyar a todas las MIPYMES, pero apoyar a los... por ejemplo, aquí entrevisté a un biotecnólogo. Me dice, no, ya yo me voy para el exterior. ¿Por qué? Porque aquí no hay oportunidades. Porque aquí a alguien se le ocurrió en el MINAE que no podíamos tocar nada de la biodiversidad de nosotros para hacer investigación. Me acuerdo también microbiólogos que tenían, o empresas multinacionales que hacían investigaciones aquí. No, se rompe todo porque eso es parte de lo que hay que ir cambiando. Yo no quisiera que pensáramos en descuidar lo que es el medio ambiente, pero también hay que aprovechar lo que tenemos. Sí, claro, era la riqueza. Es parte de la riqueza del país. Así, Jorge, o sea, la gente, y yo los llamo cínicos, que dicen que el país no ha avanzado, o sea, los que llevamos largos años, como usted, sabemos de dónde venimos y qué es lo que está pasando. Hay una frustración grande en una parte importante de la población que creen que sus hijos no tienen las oportunidades que los hijos de otros. Y llámese, los hijos de otros son los que fueron a un colegio que les permite entrar a la UCR o ir a estudiar al extranjero, o entrar al TEC, o el INA que se ponga al día. Entiendo que el INA está haciendo esfuerzos importantes. O sea, ¿hace cuántos años no tenemos aquí Maquila y seguían dando cursos de reparación de máquinas de coser, ¿verdad? Pero bueno, pero entiendo que se están poniendo al día. Animales de peluche. Y que la influencia del Pero sector... ahí tercerizaron, o sea, se dieron cuenta que esto es tan dinámico que el mundo no puede estar, buscar los profesores mejores, o sea que esa falta, esa agilidad, primero la inamovilidad que tenemos nosotros. Pero entiendo ahora sí, porque que el impacto de la reforma y del sector empresarial dentro de la Junta Directiva es muy positivo, porque esto es lo que se necesita, no es lo que usted está produciendo, sino lo que el mercado llama. Sí, ahora yo veo los carros, todo es tecnología, entran con una computadora, miden todo y ya no es aquel diagnóstico que hacía, mira, yo creo que ese ruido es por esto, no, ya las computadoras te dicen todo. Mira, yo espero, o sea, los años en el Banco Mundial que tuvo el presidente, en el Banco Mundial se insiste mucho en ver hacia adelante, largo plazo. Yo entiendo, porque estuve ahí, la presión para mostrar resultados inmediatos.
Y entonces esa es la presión en la que está metido el presidente. Pero yo espero que esos 30 o 35 años en el Banco Mundial no se le olviden y le vayan proponiendo al país Sí, una agenda de largo plazo. un camino de largo plazo que incluye no solo la inversión, que sabemos que es lo que hay que hacer. Y una de las preguntas que se hace el ministro de Obras Públicas es, viene de un país de los más civilizados que hay, que es Canadá, con un clima horroroso, y ahí estuvo haciendo infraestructura. Y la pregunta es, ¿por qué una carretera de 20 y pico kilómetros, como es la de San Ramón, San Carlos, se demora 30 años? O sea, ¿por qué no hacemos las cosas bien? Yo creo que hay que pararse un momento, respirar profundo y decir, mire... ¿Y por qué cuesta tanto todo? Bueno, porque todos los presupuestos después se duplican, ¿verdad? Digo, por reventazón. mala planificación, el reventazón. El reventazón pasó de 900 y pico millones a 1.600 y pico millones de dólares. Ese proyecto, por más útil que sea lo que produce, es un proyecto que no da. No da los números. PIRRIS es otro proyecto que nunca se debió haber construido. Yo creía que lo habíamos enterrado porque nosotros en la Junta Directiva lo vimos en el ICE, en la época de José María Figueres, y se decidió que ese proyecto no había que hacerlo. Y 10 años después lo estaban haciendo. Es un proyecto que el kilovatio hora vale 28 centavos. Más caro que quemar, ¿cómo se llama? Combustible. Entonces, bueno, seamos serios. Así, Jorge, que creo que hace falta que los empresarios, el sector público, la academia, empiece a ver a largo plazo. Esa fue la llamada de atención de don Eduardo Lizano. Pero para eso hay que ser un catalizador y un líder. Eso tiene que ser presidente. Y el presidente tiene que darse cuenta de que primero hay que rodearse de todas estas experiencias importantes y de gente joven también, que saben más que nosotros. Que saben mucho más que nosotros. Pero que pueda apoyarlo, porque el presidente... Y no se puede descuidar el presente, el día a día, no se puede descuidar. Yo siempre he dicho, y mis queridos amigos que han sido ministros de Hacienda me ven, cuando el ministro más importante del gabinete es el ministro de Hacienda, estamos teniendo serios problemas. Porque estamos concentrando en el flujo de caja y no en las cosas grandes. Que hablamos, educación, inversión, ese tipo de cosas. Y creo que si al presidente se le ocurre, y la experiencia nos dice eso, presentar una reforma tributaria, por más necesaria que sea, se le acaba el gobierno. ¿Okay? Se lleva los 4 años. Se le acaba el gobierno. Si yo fuera el presidente, me la juego con lo que tengo. Yo sé que hay que hacer un sistema más justo, todo lo que usted quiera. Podemos hablar de eso, todo lo que usted quiera. Bueno, Hacienda Digital sí lo puede, tal vez. No, eso no tiene que ver con reforma. Estoy hablando de una reforma tributaria. En eso se le van de 18 meses a 24 meses en que se le paraliza la Asamblea Legislativa. Dígamelo a mí, lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Y la gente va a decir, y no es necesario. Ahora, vamos por buen camino en lo fiscal. Si el gobierno mantiene la disciplina sobre el gasto, primario. Si se mantiene la disciplina sobre el gasto, si se mantiene, me parece fundamental lo que pasó de la ley de aduanas, que ahora van a poder pegar aduanas con, ¿cómo se llama?, con la tributación y ver si don Jorge resulta que importó un montón de cosas y no aparece vendiendo nada. ¿Qué pasó ahí en el medio? Se llevaron el furgón para otro lado. Para otro lado, o lo vendieron, sí. Entonces me parece que ahí hay un avance. Le quiero decir que la reforma del año 18 fue importantísima. No sé si es la experiencia suya, Jorge. Doctores a los que yo iba toda la vida y nunca me daban ni recibo y había que pagarles en efectivo, ahora te dan factura y tarjeta. Y lo más importante es que ahora ellos están pagando renta. El impuesto a las ganancias de capital, nadie habla mucho de eso, pero si usted tiene una propiedad que no es su casa y la vende, hay que pagar un impuesto sustancial. Y a mí me tocó eso el otro día y digo, y eso no se pagaba antes. Entonces, lo que te quiero decir es que ahí se está caminando y lo que no se puede perder es la disciplina. ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos quieren hacer cosas.
y la disciplina fiscal te dice, sí, bueno, usted las puede hacer. Entonces, si usted quiere hacer tal cosa, ¿cuál va a dejar de hacer? Porque si usted quiere hacer eso, es porque eso es más importante. ¿Cuál es menos importante? ¿Cómo hago para mover la gente a hacer esa cosa? Sí, a mí hay cositas que me preocupan mucho y que se anuncian recientemente, de crecimiento de la planilla de la caja, crecimiento de más inversiones en la caja. Los riesgos de la caja son importantes, ¿verdad? Hay que verlos. Los riesgos del ICE no dejan de Bueno, ser algo es lo preocupante. que te digo, 4.000 Hay millones, que 4.000 4.000 millones millones de deuda y y que cada vez se le va a hacer más difícil pagarlo. no, y la caja Pero- tiene un costo Pero operativo. hablemos de la caja, un minuto. Yo creo que el país tiene 3 problemas fiscales. El del gobierno central, el del ICE, que nadie habla de él, porque usted habla mal del ICE. Anti-ICE. No, hay un problema ahí serio. Y tercero, Y pensiones. no, la caja son 2 problemas. Más que problemas, son 2 desafíos. La parte de enfermedad y maternidad ha ido cogiendo cada vez más, y con la población cada vez más vieja, más va a salir más cara. Por muchos años, Jorge, no se invirtió en nuevos hospitales. Fue cuando doña Laura tomó la decisión de, para pagar la deuda histórica de la caja, en vez de pagarle, le íbamos a pagar con hospitales que el gobierno pagaba. Nosotros conseguimos $450 millones y con eso es para que se construyan. Ahí viene de camino el hospital de Cartago, el de Punta Arenas conseguimos plata aparte. Usted necesita una infraestructura del siglo XXI, ¿verdad? Para la caja. Usted no puede seguir pagando enfermedad y maternidad a punta de cuotas. Tiene que haber una combinación entre cuotas e ingresos y pago fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado está pagando por un montón de gente que no contribuye, y que tienen todo el derecho. Entonces, y yo siempre he hablado de que hay que hacer lo que se hace en algunos países. Digamos, no sé si es suficiente, un punto porcentual adicional del IVA para enfermedad y maternidad. Es que tenés que pagar todo eso que no se puede pagar o sea, van a seguir subiéndole entre más suban las cuotas, más informalidad va a haber en el país. Vea el problema de la gente que está en el mercado gris de trabajo, ¿verdad? Es que no hay ningún incentivo para meterse a la caja, es muy caro. Entonces, ahí hay que hacer algo, y hay que hacer algo con pensiones, pero las pensiones es mucho más complicado. Porque hay un problema demográfico y que en el futuro y que además el informal no contribuye y el Estado lo está pagando. Y el Estado paga. Lo está pagando. Aunque sea una pensión mínima. Sí. Imagínese usted que nosotros podríamos bajar más o menos un punto porcentual de la pobreza solo poniendo a todos los que tienen derecho a la pensión no contributiva, dándoles eso. Y eso hay que hacerlo. Jorge, eso es básico. Esa gente es gente que se convierte en unas cargas para sus hijos y entonces no hay con qué, los hijos entonces, o las hijas no pueden trabajar y ahí está toda la cadena de pobreza que hay en el país. Entonces, habiendo dicho eso, ahí hay problemas grandes que resolver. El problema de las pensiones en general es un problema muy complejo y cuando yo veo esa propuesta irresponsable, para no usar una palabra, de tocar el ROP en este momento, en que ese es el futuro de las pensiones de mucha gente, se da uno cuenta que aquí la inmediatez es terrible. Entonces, bueno, eso es, mira, espero que el gobierno se centre en las cosas importantes, básicamente, y no en... Hay un montón de cositas, me parece importantísimo, 30 años después, lo de los colegios profesionales. ¿Okay? Me parece importantísimo lo del arroz,
Si lo logra hacer, nosotros lo tratamos de hacer 2 veces en el gobierno de doña Laura, nos metieron contenciosos y los perdimos. Y ya, están haciendo fila ahí en la sala cuarta. Entonces, bueno, pero vamos a ver, ojalá que gane el presidente. Ojalá que gane. Y que pueda reducir los precios de las medicinas también, que dicha. Porque Costa Rica es tan chiquita que hay monopolios o duopolios que se van creando y que la única manera de combatirlos, Jorge, es abriéndolo a la competencia internacional. Porque no puedes crear más empresas porque se la tragan eso también. Entonces, mejor que compitan con gente de afuera. Y yo creo que ahí va, por lo menos esa visión ahí, creo que el presidente va por buen camino. Bueno, Luis, fueron una lección de vida. Es importante, Luis, ahí, vamos a ver, gente con experiencia tuya, liderazgo, y así hay montones de personas. Gente en el país, en todos los partidos políticos. Y en todos los partidos políticos. Esto es un problema. Perdón, y fuera de la política también, tal vez más. Y tal vez más. Pero yo creo que filosofar sobre esto es muy importante. Antes, el ICE tenía un centro de pensamiento importante cuando estaba Dengo. Claro, y había un grupo, Corrales, y un montón de gente que de verdad pensaba... Pero si vos lo ves, ¿qué fue el objetivo del ICE? Electrificar Costa Rica. Sí, sí. Ok, y lo hizo, y hay que aplaudirlo. Pero ahora el ICE se convierte en un objetivo en sí mismo. Claro. Y el sindicato se volvió... Bueno, no solo el sindicato, es que es la cultura interna. Y esa hay que sacudirla. Eso es la única institución que tiene un himno, ¿verdad? Y lo cantan, ¿verdad? Los chavalos son orgullosos. Pero bueno, ahora las condiciones en que está el ICE son un obstáculo para que se desarrollen ciertas ¿cómo se llama? Actividades por el oportunidades que hay en el mundo. Sí. O sea, no puede ser, y yo lo hice viendo facturas, que mi cuñada que vive en Miami pague menos por kilovatio hora en una casa que mi hermano en una fábrica, que le da empleo, no sé, a 300 o 400 personas, por kilovatio hora. Ahí es donde, entonces, algo pasó que no está bien, y que hay que corregir. Creo que el primer paso, que es sacar el centro de despacho, bueno, es un buen paso, pero nuevamente, la tecnología nos va a comer el ICE. ¿Y quién se va a hacer cargo de los $4,000 millones de ¿cómo se llama? De la deuda. O sea, póngase a pensar, si no 4,000, 2,000, o al final el Estado va a tener que chuparse esa deuda. Entonces, a mí sí me parece que este país está bendecido, como lo dijo hoy en el periódico el presidente de Intel. Increíble, ¿verdad? Sí, vienen una serie de nuevas empresas. Y quieren venir. Y hay una oportunidad importante. Exacto, y creo que ahí... O sea, la están poniendo para que la... O sea, ¿por qué pudimos como país construir una institucionalidad de comercio exterior y de atracción de inversiones tan fuerte y admirada en el mundo, y no lo podemos hacer en otras cosas? Jorge, CINDE, COMEX, Procomer, o sea, son la envidia de América Latina. Bueno, ¿por qué pudimos hacer eso así y no podemos hacer lo mismo en el MOP? Ahí te la dejo picar. ¿O es que no queremos hacerlo? No, es que vamos a ver, hay que catalizar. A mí me tocó el nacimiento de CINDE. Sí, claro. Era una época especial de Luis Alberto Monge. Veníamos de una crisis terrible, la peor. Pero había un gran líder también político, Luis Alberto, y había un ministro de la presidencia, Danilo, que era un hombre especial. De lujo. Pero entonces, yo repito, ahora voy a hablar con una persona de política, pero es que los partidos se desaparecieron. Como centros de pensamiento. Como centros de pensamiento, como generadores de... Bueno, ¿cuál es la posición de Liberación, o la posición de la Unidad, o la posición del PAC? Bueno, ya el PAC no tiene posición, pero
¿cuáles son las posiciones? O sea, Vea, Jorge, usted tal vez sí, yo sé que estamos abusando del tiempo, pero don Luis Alberto Monge. Don Luis Alberto Monge le cae aquella crisis y habla del plan Volvamos a la Tierra, que era importante porque mucha gente vivía del sector agrícola, pero ese mismo hombre fue el que empezó la diversificación de la producción de Costa Rica. ¿Pero por qué lo hizo? Porque le puso atención a los estudios que se habían hecho en la academia, en la universidad, más lo que hacía la Academia de Centroamérica con don Eduardo Lizano y toda esta gente, diciendo, se nos acabó el espacio para seguir creciendo a partir de café, banano y Centroamérica. ¿Ok? Y fue Luis Alberto el que hizo eso. Y los nostálgicos de liberación, que se olvidan que fue Luis Alberto el que creó todo el proceso de la diversificación de Costa Rica que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Bueno, Luis, encantado. Ahí te invitaré porque esto es como una historia. Este es el primer capítulo. Okay. Y realmente vos sos un gran jugador, un gran pensador. Yo lo que yo he estado de cerca y he estado viendo muchas cosas, que es diferente. Pero sí. Yo he traído aquí gente muy interesante, cada uno con su... Pero no cabe duda que hay que volver a darle a esto más trabajo y más esfuerzo y que la juventud se incorpore también, ¿verdad? Porque a mí me tocó ser de esos carajillos que iban a los seminarios que hacían en la Catalina y cosas claro, de eso. Nosotros íbamos ahí, yo daba clases ahí. Sí. Pero bueno. Ok, Vamos, muchas gracias.